Yo soy el pastor Da Silva, uno de los servidores aquí en la iglesia, como tantos servidores que tenemos. Antes de leer la Biblia contigo, porque nosotros llevamos 5 semanas hoy estudiando la oración del Padre Nuestro, frase por frase. Y hoy llegamos a una frase, creo que es una de las frases más importantes de la oración, cuando Jesús nos enseña a orar. Perdona nuestras deudas como así perdonamos a nuestros deudores. ¿De qué se trata esta palabra deuda? ¿De qué deuda está hablando Jesucristo? Vamos a analizar hoy, vamos a estudiar, al final vamos a tomar la cena del Señor. Pero antes de leer, quisiera mencionar y reconocer entre nosotros una familia que nos está visitando, el pastor Fernando Altares con su familia desde Argentina. Che, ¿por dónde andás? ¿Te puedes parar, please? La familia que está con vos. Ok, me imagino tu señora y los hijos, ¿verdad? Yo sospechaba desde un principio. Pastor, gracias por estar con nosotros. El domingo pasado él estuvo con pastor Rafa Quinteros allá. Cuando los argentinos se encuentran, che, lo que hay es carne asada, por supuesto, y mucho mate. Que el Señor los bendiga, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo de número 6. Lo hemos leído por 4 semanas, esta es la semana del número 5 que vamos a leer el mismo texto. Ahora, hay 2 cosas interesantes, por lo menos en mi experiencia, que he notado en la vida de muchas personas con quien yo he trabajado y he hecho consejería. Una es que existe una dificultad muy grande en recibir el perdón de Dios. Muchas personas les cuesta mucho trabajo recibir el perdón de Dios, porque creen que no son dignos de Él. Algunos tienen problemas y broncas con Dios. Culpan a Dios por eventos en su vida y les cuesta trabajo recibir el perdón de Dios. Otros les cuesta trabajo perdonar a los que les han ofendido. Son 2 cosas muy interesantes que he observado cuando se trata del tema del perdón. Voy a leer en la Biblia de las Américas, a partir del verso 9 al 13, la palabra del Señor. Vosotros pues orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre y jamás. Y la iglesia del Señor dice amén. Amén. Si a ti te gusta tomar nota, te entregamos un bosquejo. La idea de ese bosquejo es ayudar a la iglesia a tener una cultura de tomar notas. Tomar notas es importante. Te puedes acordar de lo que hemos hablado, puedes compartir con otro. Y hay otro detalle de tomar notas. En la vuelta del bosquejo, tú vas a ver que hay un tiempo en familia. Eso quiere decir que los jóvenes en el segundo piso en inglés están estudiando el mismo tema acá. Y los niños en Tree House, que son los niños del 1º al 5º grado, oyen en su idioma de niños el mismo mensaje. Cuando los papás van a casa, guess what? Usted toma el tiempo en familia y empieza a hablar con tu hijo acerca del mismo tema, de manera que toda la iglesia escucha el mismo tema en diferente contexto, en diferente lenguaje, y tú puedes tener tu tiempo familiar. Por eso nosotros nos interesa hacer la inversión en el bosquejo. Eso es importante para nosotros. Cuando ores, reconoce tu pecado. Entre paréntesis, tu deuda. Cuando Jesús habla de la deuda, realmente Él está hablando del pecado. Pecado es una deuda.
Y Él nos enseña a orar así: perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Y ustedes saben muy bien que todos nosotros que estamos aquí pecamos a través de nuestros malos pensamientos, pensamientos impuros y egoístas. Nosotros pecamos y cuando pecamos herimos. Nuestro pecado es una desobediencia a Dios. Y otra cosa importante sobre el pecado es que el pecado salpica. No es solo que tú pecas, pero salpica lo que está a tu alrededor. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, es como si acumulamos una deuda delante de Dios. Estamos endeudados con Dios. Y es una deuda seria, bastante seria. Porque el pecado en sí viola la santidad perfecta de Dios. Y nosotros, al pecar, estamos pecando en contra de un Dios amoroso, un Dios santo y un Dios justo. Me gusta lo que dice Hebreos 9:22. Si tú quieres apuntar y llevar a tu casa para leer. Es interesante porque Hebreos nos habla que era necesario el derramamiento de sangre para poder pagar la deuda. Alguien debería derramar la sangre para poder pagar la deuda. Según la ley, casi todo es purificado con la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es lindo poder ver que en la cruz Jesús tomó nuestra deuda y la pagó completamente con su sangre. Completamente con su sangre. Por eso cuando nosotros oramos, perdónanos nuestras deudas, no estamos ignorando el pecado. Mucho por el contrario. Estamos reconociendo que nuestra deuda, la que tenemos, confiamos en que Cristo pagó el precio por nosotros. Y gracias a Dios por eso. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se perdonaban los pecados? Ellos no tenían el Espíritu Santo que nosotros tenemos, no tenían la Biblia completa como nosotros tenemos. El pecado era pagado a través de sacrificio. Tú vas a encontrar en todo el Antiguo Testamento muchos eventos, hombres de Dios que hacían sacrificios de animales como forma de cubrir o expiar el pecado del pueblo. Por ejemplo, cuando tú tengas oportunidad de leer el libro de Levítico, hay un evento que la Biblia menciona en la palabra de Dios acerca de que el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos. Yo tengo aquí la foto para que tú puedas apuntar y leer en tu casa. 2 cabras. Una era que la sacrificaban quitando su sangre. Cuando le quitaba la sangre del animal, se entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, santo de los santos. Y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio, y él rociaba la sangre en el propiciatorio, ofreciendo la sangre del animal como expiación por el pecado del pueblo. Pero cuando se mataba este animal, el animal gemía. El pueblo escuchaba el sufrimiento del animal, la sangre derramada, que a veces es cruel. Esa era la forma en que se expiaba el pecado del pueblo, para que la gente pudiera ver que ese animal estaba siendo sacrificado para que Dios pudiera perdonar el pecado del pueblo. El otro animal se lo soltaba en el desierto y él se iba. Se iba cargando sobre sí el pecado del pueblo y llevaba el pecado lejos. Lejos. Eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento con relación a hoy. Nosotros podemos conocer, sobre todo los que vivimos aquí en la Florida, el famoso el Yom Kippur.
en Levítico 16 y 23. Era la forma como se hacía esto. Era algo personal, la gente tenía que ver, salpicaba la sangre. La deuda era pagada de esta manera y la culpa el animal llevaba lejos. Pero cuando tú pones tu fe en Jesucristo como tu único suficiente Salvador, tú recibes el perdón por la fe. ¿Me escuchaste? Tú recibes el perdón por la fe. Cuando tú colocas tu fe en Jesucristo, tú recibes el perdón de Dios por la fe. Lo vas a recibir. En el Antiguo Testamento, como acabamos de ver, era interesante, pero en el Nuevo Testamento hay una lógica bastante clara en todo lo que es el Nuevo Testamento. Jesús cumple perfectamente la ley de Dios sin ninguna deuda de pecado. Él cumplió la ley sin ninguna deuda de pecado. Y Él se convierte en el sacrificio vivo, el sacrificio final y el sacrificio verdadero. La sangre de Jesús es expiada por nosotros. Él viene como el Cordero de Dios. Como Cordero de Dios es llevada a la cruz, derrama su sangre por nosotros, paga por nosotros la deuda que tú y yo teníamos delante de Dios, que no podíamos pagar jamás. Y Él lleva esta deuda lejos, tan lejos que ella no puede volver más a nosotros. Tal como el animal llevaba la culpa del pueblo en el desierto. Eso se llama gracia de Dios. Y el perdón de Dios para nosotros hoy se vuelve una realidad. Me gusta lo que dice el profeta Isaías, si tú quieres escribir y leer en tu casa, en 43:25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo y no recordaré tus pecados. Cuando tú colocas tu fe en Jesucristo, tu deuda del pecado ha sido pagada. Jesús pagó con su muerte. Y ahí tú te arrepientes, y es así cuando una persona te pregunta, ¿cómo yo puedo recibir el perdón de Dios? ¿Cómo yo recibo el perdón de Dios? Colocando tu fe en Jesucristo, arrepentiendo de tu pecado. Y tú no necesitas ir a Dios diciendo, oh Dios, yo me perdono a mí mismo, yo me perdono. No, tú no tienes que perdonarte a ti mismo, tú no tienes que hacer ningún tipo de sacrificio. Es simple y sencillamente reconocer el sacrificio que Él ha hecho y tú recibes el perdón de Dios por la fe, dice la Biblia, por la fe, porque tu perdón fue consumado en la cruz para siempre. Y el pecado es como una deuda, pero también es a la vez sucio, porque ensucia nuestras vidas. Ahora, tú dices, yo soy cristiano, Pastor da Silva, pero yo a veces sigo pecando. ¿Qué hago? Por eso Jesús enseña la oración. Danos hoy el pan nuestro de cada día, pero perdona nuestras deudas, así como hemos perdonado a nuestros deudores. Es volver, arrepentirse, pedir perdón a Dios. Arrepentirse, pedir perdón a Dios. No necesitas ir a un confesionario, no necesitas hacer sacrificios, no necesitas que alguien declare que tú estás perdonado, no necesitas recibir declaración de alguien. Tú necesitas simple y sencillamente confesarlo, arrepentirte y seguir caminando. Vuelve a caer, te arrepientes, te levantas. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Eres perdonado gracias a Jesús. Porque mi Biblia me dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todas nuestras iniquidades. Lo que está escrito en la Biblia nos lava de toda nuestra maldad. Entonces, cuando ores,
Cuando ores, tú estás liberando la deuda de tus ofensores. Cuando tú ores, tú estás literalmente liberando la deuda de tus ofensores. Eso es lo que Jesús dijo. Perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros ofensores o a nuestros deudores. Si tú quieres apuntar para leer en tu casa, en Mateo 6, 14 y 15, Jesús dijo, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. El pero es la transición. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y ahí entonces un día Pedro va y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces vení? ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar? ¿Cuántas? Dijo Jesús. Es un número. Gracias por las matemáticas. Jesús decidió contarle una historia a los discípulos. Entonces, él fue y contó la historia que tú puedes encontrar en Mateo 18. La historia de un rey, que el rey decidió ajustar cuentas con sus deudores. Entonces él llamó a todo el mundo, el que me debe tiene que pagarme. Había un tipo, de acuerdo a lo que dice la historia, que le debía al rey 1000 talentos. 1000 talentos. El rey lo llama y dice, jovenazo, paga lo que tú me debes. 1000 talentos. El tipo dijo, yo no tengo esta plata. Se arrodilló, lloró, clamó. El rey dijo, en inglés el rey le dijo, I don't care. Frase favorita de los adolescentes. Cuando mis hijos adolescentes me decían eso, yo quería agarrar él por el cuello. No me diga, I don't care. Entonces el rey dijo, no me importa. Tú vas a tener que pagar. Y es más, exageró en su expresión. Dijo, vende a tu señora. Está en el texto. A tus hijos. Al perrito Pelé que tú tienes. Vende todo lo que tú tienes, tu tierra, pero tú me vas a pagar. Este hombre lloraba arrodillado, clamando por misericordia que perdonara su deuda. Dice el texto que movido a misericordia, el rey le perdonó su deuda. Estaba prostrado, humillado y perdonó su deuda. Sale de la presencia del rey y encuentra un consiervo que le debía, ¿cuántos denarios? 100 denarios. Entonces tenemos talentos versus denario en la historia que cuenta Jesús. El versículo 30 de ese texto yo voy a leer. Sin embargo, él no quería. Cuando el consiervo le dijo, perdona, yo no tengo cómo pagarte. Oh, él dijo, tú vas a pagar mis denarios. Sí, tú vas a tener que pagar. Y él pedía que tuviera paciencia con él, que lo perdonara. Dijo, no, tú me vas a pagar. Y es más, la Biblia dice que él lo agarró por el cuello y dijo, vas a tener que pagarme. Lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Pero como en todo pueblo hay unos cuantos chismosos por ahí, en el pueblo de Brasil, digo yo, vieron lo que él hizo y corrieron al rey y dijeron, Señor rey, no te lo vas a creer lo que te voy a decir.
Rey, bueno, yo no quiero saber, pero tú insistes tanto en decírmelo, dímelo. ¿Tú te acuerdas, señor rey, que tú le perdonaste a este hombre esa cantidad enorme? Sí me acuerdo. Pues bien, yo acabé de ver en la esquina. Yo no quería ver, pero yo lo vi en la esquina, que él no perdonó al otro que le debía un poquito de dinero. No es posible. El rey lo manda a llamar, dice el texto. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque tú me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y él, enfurecido, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así también, concluye Jesús, mira la conclusión de Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Tengo una tabla de denarios versus talento en la pantalla. Lo voy a dejar por un momento ahí para que nosotros tengamos una idea de qué deuda estamos hablando cuando él empieza a hablar acerca de eso. En aquel entonces, época de Jesús, 2 monedas, talentos y denario. Entonces, un talento era igual a 6,000 denarios. Y un denario era un salario de un día. De manera que 10,000 talentos era igual a 60 millones de denarios. La pregunta es: ¿cuánto tiempo se llevaría el caballero para pagar la deuda? ¿Cuánto tiempo se llevaría el caballero para pagar esa deuda? Imagínate por un momento, 60 millones de días. Y la deuda del otro lo podría pagar posiblemente en 3 meses. $10,000 aproximadamente. Imagínate tú lo que Jesús está hablando acá. El punto de Jesús era este: Dios nos ha perdonado una deuda infinitamente mayor que cualquier ofensa que alguien te pueda hacer. ¿Me entendiste? Infinita, una deuda impagable que tú y yo podemos hacer todo. No podemos pagar esta deuda. Es como decir que la deuda nuestra es de 6,000 millones de dólares y el hombre sale al encuentro de alguien que le debía $10,000. Y Jesús está diciendo: ¿cómo es posible? Si yo pagué, si Dios te ha perdonado, no existe nada que una persona te pueda hacer que sea en que tú no puedas perdonar. Quizás tú me digas: Pastor da Silva, tú no sabes lo que me ha hecho. Tú no sabes el dolor que yo siento. Tú no sabes cómo fue esa traición que me hicieron, el engaño. Hasta hoy la familia sufre por eso. Y usted me está diciendo que yo debo de perdonar. ¿Sabe, Pastor da Silva? Usted no entiende. Escuche una cosa, iglesia. Jesús no está minimizando lo que te ha hecho a ti. En ningún momento. Es más, Él está magnificando lo que ha hecho, lo que ha sido hecho por ti. Hablemos un poco entonces de la amargura, el resentimiento. Si tú eres un cristiano, no puedes simplemente decir algo como: guardo rencor en mi corazón, no me vengas con eso de perdonar porque yo no voy a perdonar, no voy a soltar esto, no puedo, yo no quiero. Entonces, ese es algo que tú puedes, yo digo como cristiano. Yo digo, bueno, quizás tú no puedes hacer así. Y tú me dices: Pastor da Silva, usted me está diciendo que si yo no perdono, yo no soy un cristiano. No, yo no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo que negarse a perdonar no es lo que hace un cristiano. Negarse a perdonar no es lo que hace un cristiano.
Y un cristiano que se negue a perdonar tiene serios problemas con su fe. Porque una cosa es batallar en perdonar a alguien, que todos batallamos en perdonar, porque nos han herido, tú batallas, pero la otra cosa es negarse a perdonar a otros. Entonces, para que quede claro, y está grabado, luchar por perdonar no es lo mismo que negarse a perdonar. ¿Me entendieron? Batallar no es lo mismo que rebelarse. Y muchos de los cristianos que realmente no han podido perdonar, no han entendido el poder del perdón. Piénsalo conmigo por un momento, como que esas dos piezas que están acá, sea el rencor, el odio, todo lo que ha hecho en contra de mí. Yo voy y las tomo. Esas dos solo tienen 20 libras cada una, pero si fuera de 60 libras. Cuando tú no perdonas, tú cargas el peso del odio, del rencor, y tú caminas con ese peso. Y cada vez que pasa el tiempo, se vuelve más pesado todavía. Y tú estás, y además, te casas y llevas el peso a tu matrimonio. Y he visto muchos niños, adolescentes, llenos de odio y de rencor, porque los padres han pasado el peso de algo que ocurrió hace 20, 30 años. A ellos siguen cargando el peso. Cuando tú decides perdonar, tú tienes que simplemente soltar el peso. Está diciendo, yo perdono. Soltaste el peso. Soltaste la deuda. Pero hay personas que sueltan peso, se van, luego vienen los recuerdos, vienen las cosas que ocurrieron con él. ¿Sabe lo que le hace? Vuelve a cargar el peso, que sabe que le lastima. Otra vez. Le lastima, le hace daño, y él se va con el peso, con el rencor, con el odio, caminando. Lleva el peso consigo al baño, a la cama, a la iglesia, al negocio. Viaja con su peso, porque no puede soltar. Perdonar, mis queridos, es nada más y nada menos que soltar el peso. Suéltalo. Suéltalo. Págalo. La deuda ha sido pagada por la gracia de Dios. Me gustaría, de brevemente, darte una definición de perdón. Tú tomas la foto porque no tenemos tiempo para analizarla por completo. Perdonar es entregar a Dios la justicia de lo que alguien hizo contra ti. Perdonar es entregar a Dios la justicia de lo que alguien hizo contra ti. Cuando alguien peca contra ti, queda una deuda moral pendiente. Entonces, perdonar significa renunciar al derecho de cobrar esa deuda y confiar en Dios, en su perfecta justicia. Tú entregas a la persona a Dios y deja que Dios se haga cargo de ella. ¿Me entendiste? Y tú estás libre del peso. Perdonar es una decisión, no es solo una emoción. No es solo porque hay personas que dicen, yo no siento perdonar. Nadie siente perdonar. O yo no siento, no estoy preparado. Nunca vas a estar preparado. Pero tú tienes que decidir. Es sobreponer la acción a la emoción. Perdonar es renunciar al derecho de la venganza. Los cristianos perdonan. Es una obediencia. Para mí perdonar es gracia en acción. Tú no lo mereces que yo te perdone, pero yo te perdono porque Dios también me ha perdonado. Gracia en acción. Es la gracia de Dios actuando. Perdonar es decir,
no permitiré que esto controle mi vida. No voy a permitir que esto controle mi vida. Ahora, déjame decirte lo que no es el perdón, que la gente confunde mucho. No es olvidar lo que pasó. La gente dice, perdonar es olvidar. No es verdad, porque tú tienes una mente donde los eventos están grabados. Tú te vas a acordar, y acordarse no es ningún pecado. No, la gente ora, Dios, quita eso de mi mente. No, vas a morir con eso recordando lo que te pasó. No es olvidar, pero tú te puedes olvidar sin que eso te puede acordar mejor sin que eso te esté haciendo daño. Right? No es escapar de las consecuencias. El ladrón entra a tu casa, roba, la policía lo agarra, hizo un daño quizás, y tú dices al ladrón, yo te perdono, pero tú vas a la cárcel. ¿Me entendiste? El perdonar no es evitar las consecuencias, como en una traición. Te han traicionado. Tú perdonas, pero hay consecuencias. Y el objetivo del perdón no es evitar las consecuencias. Ese es un engaño muy grande. No es un requisito para volver a confiar. Te perdono, pero dentro de mí jamás voy a confiar en ti otra vez. Te voy a ver, te voy a saludar, pero jamás trabajaría contigo, jamás confiaría en ti. Porque no es un requisito para volver a confiar. No es una reconciliación automática. Hay casos que hay reconciliación, pero hay casos que no. No es, pero, yo te perdono, ahora sí, hey, vamos a salir, comer un asado argentino, tomar un mate, che, porque ya nos perdonamos, gloria. No. O una bandeja paisa, estamos, gloria a Dios, estamos perdonados, todo está bien. Mentiras. No requieren necesariamente una reconciliación automática. No significa que todo el dolor, revivir todo el dolor en una conversación. ¿Qué quiero decir con esto? Es el siguiente. No sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado. La persona viene a ti, de la nada te dice, mira tu cara, yo te perdono. ¿Cómo así? ¿De qué? ¿Perdonar de qué? Ella viene y se desahoga. Yo te perdono. Pero lo que pasa es que tú ni siquiera sabes de lo que ella está hablando. Y ella lleva 1 año, 2 años, amargada, no duerme, sufriendo. Y tú, tranquilo, durmiendo, roncando, bien feliz. Eso no es perdón. Pero la persona piensa en que ir al otro, es que yo soy así, y yo hablo así, y se desahoga. Ah, yo te perdono. No. Yo ni siquiera estaba sufriendo que ni sabía. Yo viajé, yo fui para acá, para allá. Es la otra persona que tiene el problema. Te va a pasar, o quizás te ha pasado eso, que alguien viene y te dice, perdóname, tú ni siquiera sabes lo que has hecho. Cuando ores, recuerda pedir la ayuda de Jesús. Tal vez tú digas, simplemente no puedo, no sé cómo hacerlo, es difícil, el dolor es muy grande. Es verdad. Por eso Jesús nos enseñó a orar. Necesitamos la ayuda de Dios. Y tú sabes que la cena del Señor nos recuerda el poderoso que es el sacrificio de Cristo. La cena del Señor nos ayuda a comprender a cómo perdonar a otros. Me gusta esto. Mi querido, si hay algo que podemos llevar hoy de aquí, es solo esto. Suelta el peso. Y cuando sueltes, no vuelvas a cargar. Ya no estoy hablando de lo mismo. Ya no estés permitiendo que el diablo te siga dañando de lo mismo. No pase el peso a tus hijos, a tu matrimonio, a tu iglesia. Suéltalo. Libera el deudor. Tú dices, es imposible. Es posible. Porque lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, la deuda era impagable.
y llevó todo nuestro pecado.